Bienvenidos a Analítica en Acción. Continuamos explorando cláusulas en SQL. Seguiremos trabajando sobre la base de datos empleados, cláusula Group By. Básicamente lo que hace es agrupar los resultados bajo valores únicos. Agrupa filas que poseen los mismos valores en filas de resumen. Bien, comencemos. Vamos a agrupar a los empleados según la edad. Seleccionamos la edad, luego utilizamos la función de agregación, contar, que cuenta el número total de filas en cada grupo. El asterisco significa todas las columnas, pero no cuenta las columnas individualmente. Le agregamos un alias, llamado total empleados, from tabla empleados. Ahora sí, lo agrupamos por la edad. Lo ejecutamos y observamos el resultado. ¿Qué podemos agregar a esta consulta para que sea más amena su lectura? Necesitamos ordenarla. Ahora sí, ejecutamos. Ya lo tenemos ordenado. Y por ejemplo, podemos saber cuántos empleados están en edad de jubilarse, o que continúan trabajando después de la misma. Vamos con otro ejemplo. Si recuerdan, en la tabla Transacciones tenemos el atributo Satisfacción del empleado. Vamos a agrupar a los empleados por nivel de satisfacción. Seleccionamos el atributo, la función contar y asignamos un alias representativo. De la tabla Transacciones. Y lo agrupamos por el atributo Satisfacción del empleado. Vamos a ejecutar nuestra consulta. Nuevamente lo ordenamos para facilitar su lectura e interpretación. Y como resultado tenemos la cantidad de empleados agrupados según el nivel de satisfacción. Cláusula Having. Esta cláusula nos permite filtrar datos agrupados en función de condiciones específicas. A diferencia del where que filtra antes de agruparlas, Having aplica el filtro después del agrupamiento, permitiendo trabajar con funciones de agregado. La cláusula Having debe ser utilizado junto con Group By. Muy bien, vamos a partir del último ejercicio. Y realizaremos algunos cambios. Vamos a reemplazar el asterisco por una columna específica, para evitar confusiones. Lo reemplazamos por el ID del empleado. Por el momento sacamos el orden. Y agregamos Having. En Having vamos a filtrar los grupos para incluir solo aquellos donde el número de empleados en el grupo sea menor a 100. Ejecutamos nuestra consulta y observaremos solo aquellos grupos donde la cantidad de empleados sea mayor a 100.
Si lo cambiamos a 200, solo mostrará dos grupos. Ahora probemos con menores a 100. Volvemos a ejecutar la consulta. Ahora sí, agregamos nuevamente order by. Tened siempre presente que Having solo se usa sobre funciones de agregación, join. Básicamente vamos a poder unir tablas y combinar información de diferentes tablas en una misma consulta. Antes de ir al código SQL vamos a tratar de comprender lo que vamos a hacer. Los join sirven para unir tablas distintas. En este caso tenemos la tabla empleados y la tabla de los puestos. Yo quiero hacer una consulta que me permita tener el nombre y apellido de los empleados junto con el puesto al que pertenece. Esa combinación, entre la tabla empleados y la de puestos lo lograremos mediante un join. El join funciona con un dato en común entre ambas tablas. En este caso el ID del puesto. Se encuentra tanto en la tabla empleados como en la tabla de puestos. Este dato generalmente se denomina clave y nos ayuda a unir la información entre las dos tablas. Existen muchos tipos de join. Tipos de joins. Aquí están los 5 principales, tenemos muchas variantes más. 2 de ellos son los más utilizados. Inner join. Left join. Es donde enfocaremos nuestra práctica. Inner join. Esta cláusula nos permite combinar filas de 2 o más tablas basándonos en una condición en común. Vamos a comenzar. Quiero realizar una consulta y obtener el nombre y apellido del empleado y el puesto al que pertenece. Seleccionamos el nombre, el apellido, de la tabla empleados y el puesto de la tabla puestos. Como podrás observar, utilicé alias, la E y la T. Es simplemente un atajo que nos permite referirnos a esta tabla de manera más breve y clara. Se utiliza on para definir sobre qué clave vamos a estar uniendo estas tablas. En este caso ID puesto. Nuevamente, las letras E y T son alias o atajos para referirme a las tablas. Ejecutamos nuestra consulta. Y como resultado tenemos el nombre y apellido junto al puesto que desempeña. Podemos mejorar la consulta, ordenándola, en este caso lo haré por el nombre. Como resultado, la tabla ordenada alfabéticamente de los empleados con sus respectivos puestos. Left join. Vamos a incluir todos los datos de la tabla de la izquierda y también los que tengan un valor de coincidencia con la tabla de la derecha. Ahora hagamos una consulta con left join. Vamos a obtener empleados junto con su estado civil. Seleccionamos el ID del empleado, su nombre y apellido, atributos de la tabla empleados.
y el estado civil que pertenece a la tabla estado civil. From, tabla empleados con su alias. Left join, tabla estado civil con su alias. E indicamos el elemento en común, la clave, entre ambas tablas, en este caso la ID del estado civil. Ejecutamos y observamos el resultado. Usamos left join para asegurarnos de que todos los empleados sean incluidos, incluso si no tienen información sobre su estado civil. En esos casos, se mostrará nulo en esas columnas. Bien, mejoremos un poco nuestra consulta. Agreguemos alias para que las columnas de nuestra tabla sean más representativas. Ejecutamos y obtenemos columnas con un encabezado más fácil de entender. Exploraremos más tipos de joins más adelante. Por ahora, avancemos con otras cláusulas. Cláusula union all. El operador unión se utiliza para combinar el conjunto de resultados de dos o más declaraciones select. Cada declaración select dentro de unión debe tener el mismo número de columnas. Vamos a mostrar un ejemplo sencillo, ya que lo veremos más adelante con otras bases de datos que se adapten más a la consulta. Primero vamos a consultar la tabla de departamentos. Como resultado tengo la lista completa de los departamentos. Pero yo quiero una lista o informe solo del departamento producción y ventas. Con esas especificaciones generamos la consulta con unional. Seleccionamos todos los atributos de la tabla departamento, pero solo del departamento de producción. Unimos, unional, a la consulta pero para el departamento de ventas. Ejecutamos la consulta y tenemos nuestro resultado. La diferencia entre unión es que, no admite duplicados, mientras que, unional incluirá todas las filas de ambas tablas. Seguimos avanzando en las consultas SQL, explorando conceptos que te permitirán trabajar con datos de manera más poderosa y flexible. A medida que profundizamos, las consultas se vuelven más complejas, pero recuerda, con práctica diaria, estarás cada vez más preparado para enfrentar cualquier desafío en el análisis de datos.